Ya estamos de regreso y ya sabes que te conectas con nosotros en las redes sociales, en TikTok, en Facebook y también en Instagram como Conecta Perú TV. Y hace un ratito estábamos hablando sobre qué tipos de suelos tiene Lima y qué tan seguro es construir en ellos, Fátima. Así es, hay mucha desinformación y a veces decimos qué barbaridad la gente, pero es que no sabemos muchas cosas cuando tenemos que adquirir un terreno. Y también vamos a hablar un poquito ahora sobre el tráfico de venta de terrenos en zonas no adecuadas. Para eso, los especialistas queremos darles las bienvenidas a Paul Knudsen, el director regional de la Sociedad de Urbanistas del Perú, y también a la arquitecta Gabriela Vildósola. Ella es vicedecana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú. Paul, Gabriela, bienvenidos para hablar de ese tema que nos ha estado preocupando a raíz de esas informaciones que hemos estado dando con Christopher sobre los huaicos. Sí, las cifras son terribles, pero también lo que hemos notado es que muchas personas no tienen conocimiento sobre el suelo donde construyen, donde viven, donde invaden o lo que fuese. ¿Cómo pueden hacer para tener conocimiento de ello? Gabriela. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hay mucha desinformación y creemos que esa es una responsabilidad compartida, pero fundamentalmente de los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales tienen que, a través de sus planes de desarrollo urbano, que lamentablemente no cuenta. Solo el 13% tal vez cuente con un plan de desarrollo, tiene que identificar esas zonas de riesgo y de riesgo no mitigables para poder tomar acciones, no solo de prevención, sino también de intervención para prevenir el riesgo y que la gente, la población no ocupe esos suelos, a la par de ubicar suelo urbano habitable para poder construir viviendas de interés social o poder habitar de manera segura, ¿no? Y esto de alguna manera es importante que lo sepan porque la mayoría de gente se confunde y cree que un pedazo de tierra se puede hacer cualquier cosa. Y de repente ese pedazo de tierra que te lo venden en el mercado negro a un precio que llama mucho la atención, no es para construir. De repente es tierra que puede servir para sembrar o de repente es un terreno que no un relleno sirve para sanitario, nada. ¿no? ¿Es esto cierto? ¿Esto pasa a menudo? Sí, bueno, muchas gracias a Conecta Perú por la invitación. Sí, es cierto, la ciudad de Lima lamentablemente ha sido construida un 20% de manera formal y un 80% de manera informal. Wow, eso es... Y lamentablemente la parte formal está creciendo poco a poco, en cambio la parte informal tiene mucho más dinamismo. Como dijo la arquitecta, es cierto, tenemos los planes de desarrollo urbano. Es importante que la gente acuda a la página web del Instituto Metropolitano de Planificación, donde está el plan de desarrollo urbano de la ciudad aprobado el año pasado. Ahí podemos ver cuáles son las áreas que son con potencial para desarrollo, donde nos podemos ubicar. Como bien dice, el suelo tiene que ser un suelo apto. Tenemos varias características de suelo, por ejemplo, puede ser un suelo ubicado en zona de riesgo, como hemos visto últimamente, claro, cerca a los cauces, en las laderas de los cerros, por ejemplo, también viviendas tuburizadas en el centro de Lima. Entonces es muy importante que antes de comprar consultemos, hagamos la mayor cantidad de consultas posible, claro, porque nos va a costar tiempo la consulta, pero más tiempo nos va a costar, por ejemplo, lamentablemente la señora que en Chaclacayo tenía su casa de 3 pisos y lamentablemente el río se la llevó, dice ella, $500,000 perdió. Si hubiera dedicado un poquito más de tiempo a poder ver si ese suelo era edificable, no hubiera perdido la inversión. Claro, ahora Gabriela, también tenemos un problema que a veces no lo queremos tocar y es el tráfico de terrenos, es decir, alguien va, dice ese terreno me pertenece, lo comienza a lotizar, lo vende, ¿no? Y de pronto tenemos familias con esteras. Muchas de las urbanizaciones, por ejemplo, han empezado así como una invasión. Sí, claro. Y luego, por un tema político, se les ha puesto luz, agua, desagüe, pistas. Pero ¿cómo podemos mirar hacia el futuro? Es decir, sabemos que hay una manera de ser y de comportarnos. ¿Quién debería de ser la autoridad que ordene y también hacia la gente que muchas veces por necesidad de una casa lo hace? Claro, tenemos el marco normativo, ya desde el 2021 está la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y bueno, solo un reglamento de los 5 que se deben aprobar, pero finalmente hay los elementos para que las municipalidades, yo vuelvo a insistir en esto de planifiquen las ciudades, puedan desarrollar justamente estas zonas identificar estas zonas de riesgo, porque no es posible,
además el silencio otorga, ¿no? Es decir, se hacen a veces de la vista gorda o a veces aprovechan esto del tráfico de terrenos que es una constante en todo el país. En todo el Perú. ¿No? En todo el país y que definitivamente lo único que hace es jugar con los sueños de las personas, porque al no tener alternativas o la alternativa del Estado es muy limitada todavía, ¿no? O sea, no solo abarca un 4% de la demanda de vivienda, definitivamente pues hay otros que se aprovechan de esto y podrían incluso hasta ganar 5 veces más que un constructor formal. Claro. Entonces, definitivamente tenemos que, yo creo que un plan agresivo primero de ubicación de suelo urbano a cargo de las municipalidades. Bueno, la ley habla de un operador de suelo, pero mientras tanto también los planes deben identificar ese suelo para reubicar a la población y para poder hacer regeneración urbana también, ¿no? Para mejorar las condiciones de calidad de la vivienda, porque recordemos que del 1,5 millones de viviendas que hay de déficit, 2/3 partes son de calidad de la vivienda, es decir, no es que falte vivienda, sino las condiciones en las que vive la población son justamente las que las ponen en riesgo latente cada vez que hay estos eventos naturales que finalmente pues afectan no solo la propiedad, sino la vida de las personas. Claro, lo importante es que nosotros conectemos con la información, lo importante es que la gente sepa que hay el acceso a la información. No queremos juzgar, nosotros no tenemos una posición de jueces, pero si tú estás buscando hacer una invasión, si tú estás buscando hacer comprar un terreno, entonces tienes las posibilidades de ver si todo esto va a ser beneficioso para tu vida, porque recuerda que de repente la gente que perdió esa casa de 3 pisos, las 30 personas estaban fuera de la casa, felizmente. Pero si no, hubiese sido lamentable porque no solamente se hubiese ido la casa, se hubiesen ido también esas 30 personas. Entonces, tenemos las vías, cómo poder ver si lo que vamos a comprar o vamos a invadir o donde vamos a habitar tiene las condiciones para que nuestra vida tenga salvaguarda. Eso creo yo que es lo más importante, ¿no? Es lo que necesitamos comunicarle a la gente. No Además solamente la asistencia técnica, ¿no? Yo creo que es importante sin asistencia técnica es importante por profesionales que ayuden a desarrollar pues, los proyectos de vivienda adecuados, ¿no? Ahora, Paul, ¿cómo? A ver, tenemos un problema de la migración porque no hay las mismas oportunidades, lo sabemos. Ojalá en algún momento no hablemos de ese tema. Muchas familias que vienen a Lima, migran a Lima. La vivienda es cara y ¿cómo podemos ver que está nuestra capital en este momento comparada con otras ciudades cercanas? ¿Cómo estamos? Sí, interesante pregunta. Yo antes de eso quería agregar un par de ideas importantes. Uno, como ya hemos dicho, antes de comprar, informémonos. 2, hay más de 1.700.000 personas ubicadas en Lima en zona de riesgo, pero el plan de desarrollo urbano ubicó 37.000 hectáreas que son suelo público, que podrían ser, como bien dijo la arquitecta, podrían entrar programas de regeneración, de compensación urbana, donde podamos desarrollar políticas de vivienda que ya existen, techo propio, etc. Entonces ahora, contestando a tu pregunta, lamentablemente para hacer todo esto necesitamos recursos. Y lamentablemente la ciudad de Lima, comparada por ejemplo con Bogotá o con Santiago, tiene un presupuesto mucho más pequeño. Por ejemplo, el presupuesto de la ciudad de Lima son más o menos 350 millones de dólares al año. En cambio, ¿saben cuánto tiene Bogotá? Bogotá tiene más de 7.000 millones de dólares al año. ¿Saben cuánto tiene Santiago, que es un poquito más pequeño y menos población que Lima? 9.000 millones. Eso significa que no solamente la persona debe buscar un terreno, debe tratar de conseguir, informarse, sino además que el Estado debe tener los recursos para poder invertir en infraestructura, ya sea infraestructura vial, equipamiento, agua. Tenemos una ciudad muy desigual. Tenemos una población con acceso a agua, población sin acceso a agua, población con empleo formal, población sin empleo formal. Hay que hacer un esfuerzo por tener una ciudad más equitativa y sobre todo resiliente. Por ejemplo, en el caso de Santiago, no hay mercado informal de la tierra. El Estado
provee el terreno o se compra el particular y se aplican políticas de vivienda social. Claro. En el caso chileno no hay invasiones de terreno. Ahora, hay tipos de invasiones o de ocupación del suelo. Por ejemplo, un ejemplo que yo vi en la universidad, que era un ejemplo mundial, fue el caso de Villa El Salvador. Villa El Salvador fue una ocupación ordenada, con mucha participación vecinal y además sobre suelo público. Claro. Y además en condiciones que no representaban riesgo para la ocupación. Entonces, nuevamente repetimos, infórmese. Antes de comprar un terreno o de hacer una vivienda, por favor, informe. Ahora, lo que te escucho me lleva a la siguiente pregunta. ¿Lima se está convirtiendo en una ciudad peligrosa para vivir? ¿Eso es lo que nos estamos transformando nosotros? ¿Puede ser? ¿Es peligrosa Lima para vivir? ¿Tú qué dices, Gabriela? Es una ciudad vulnerable al peligro, ¿no? O sea, probablemente no toda la ciudad es vulnerable, pero sí, es una ciudad que cada vez crece de manera más informal. O sea, en general, todas las ciudades del Perú tienen ese problema, ¿no? Claro, entonces podríamos hablar de una estrategia público-privada donde el Ministerio de Vivienda se encargue de asignar estos terrenos y los municipios digan, ok, vamos a construir o vamos a dar ayudas a las familias y un trabajo en conjunto, ¿sería lo ideal? Claro, pero además que sea interdisciplinario. Por ejemplo, que esos terrenos estén dentro del plan de desarrollo urbano previsto como suelo urbano habitable. Y no volvamos a repetir el caso de ocupar suelos con altos niveles de riesgo. Lima tiene muchos riesgos. Es una ciudad que tiene desastres meteorológicos como los que acabamos de tener. De hecho, estamos en otoño y nos sentimos todavía en verano. Claro. Lamentablemente en el norte del país las lluvias y las tormentas han sido copiosas, pero además tenemos riesgo de sismo, no nos olvidemos de eso. Y además tenemos en la costa riesgo de tsunami. Además de los que ya hemos hablado, ocupación de cauces, viviendas precarias, etc. Entonces, ¿qué es lo que es más barato? ¿Mitigar ese riesgo o atender el desastre? ¿Qué es más barato? Entonces, hay que trabajar eso, mitigar el riesgo y no atender el desastre. Porque una vez que ha ocurrido, hay que reubicar a las personas, ver dónde se mudan. Entonces, por favor, piense eso. Hay que mitigar el riesgo. Ahora, ¿y cómo cambiamos el tema de la idiosincrasia, no? Porque vemos en las noticias que dicen, señora, pero vamos a reubicarla. No, yo quiero seguir viviendo acá, sí, pero es peligroso. No importa, saldremos adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a nuestra manera de pensar para entender que realmente estamos en riesgo? Yo quería contar algo interesante sobre lo que estás diciendo. Lo que pasa es que la señora tiene una red social. Ella se desenvuelve en su entorno. Por ejemplo, hay un caso muy interesante, la línea 1 del metro, cuando pasó sobre una quinta en el centro de Lima, gracias a los acuerdos del marco socioambiental con el Banco Mundial, se reubicaron en una zona cercana, de tal manera de que las personas no perdieran su entorno social, su red social. Entonces, a la hora que reubiquemos las personas hay que pensar muy bien dónde se van a reubicar, porque este es un elemento clave. Y que no pierdan esa red social que tienen. Claro, porque imagínate que de pronto te ubican en un lugar donde no conoces a nadie. Tus hijos no pueden ir al colegio cercano, claro. Ya tiene costumbres. Entonces, claro, son varios puntos los que se tienen que ver, ¿no? Y definitivamente las autoridades tienen que tener sistemas de prevención. O sea, eso más que nada ahorita lo que tenemos que trabajar es la prevención de poder reubicar a esta gente, informarle a esta gente que están en lugares de peligro. Eso es lo que a mí me asusta más, que la gente no sabe. Claro, y aprovechar que estamos en una nueva etapa con alcaldes y autoridades nuevas, ellos pueden dirigirse a donde están ustedes para asesorías, para trabajar en equipo, porque como siempre decimos con Cris, no se trata de decir qué barbaridad, sino, ok, estamos empezando un nuevo periodo, trabajemos en equipo. Exacto. Ustedes tienen el conocimiento, tienen las cifras y la tienen clarísima, y yo me imagino que hay muchas autoridades que no conocen el tema porque no tienen por qué conocerlo, pero sí pueden acudir a ustedes. Exacto, el Colegio de Arquitectos, los colegios profesionales en sí deben ser articuladores entre los ciudadanos y el Estado, ¿no? Es efectivamente la asistencia técnica que nosotros podemos brindarle a los gobiernos locales, por ejemplo, para la planificación urbana, para el desarrollo de sus instrumentos de planificación, es factible.
posible, y por supuesto que estamos nosotros dispuestos a apoyar. A nivel nacional tenemos presencia con los colegios regionales, y entonces creemos que es una oportunidad, sobre todo con autoridades nuevas, ¿no? Pero también, como decía el urbanista, las reubicaciones, las pocas que se han hecho en el Perú, no han sido tan exitosas también, ¿no? Justamente por eso, porque no se ha reconocido las potencialidades, o sea, los valores que la población tiene en el lugar en donde se desarrolla. Exacto. Sea de riesgo o no, ellos valoran también el acceso al trabajo, por ejemplo, al transporte, el acceso al transporte, al agua. el acceso al agua. Yo tengo el caso cercano de Iquitos, porque yo vivo en Iquitos, de la nueva ciudad de Belén. Es un proyecto de reubicación de 2.600 familias, y después de 7 años solo hay menos de 400 familias reubicadas en condiciones de inhabitabilidad más o menos iguales a las que tenían. O sea, tampoco es que se ha logrado. Entonces, claro. Obviamente a 14 kilómetros de las fuentes de trabajo. Entonces, definitivamente esa tampoco es la manera como se tiene que hacer. La reubicación en lugares cercanos con ciudad, porque hablemos no solo de la habitabilidad de la vivienda, sino tenemos que hablar de su habitabilidad externa, como dice la Ley de Desarrollo Urbano, ¿no? Las condiciones de servicios de esa ciudad que soporta esa vivienda. Si no hay, definitivamente las familias también van a ponderar los riesgos que ellos corren y van a ubicarse en lugares a pesar de conocerlos, porque el día a día ellos lo manejan de ahí termina siendo un poco la cura peor que la enfermedad. Entonces, claro, un tema bastante delicado. Gabriela, Paul, muchísimas gracias por estar aquí. Sin duda han desatado varios nudos, mucha gente nos escribía preguntándonos muchas cosas, y seguro lo seguirán haciendo. Gracias, muchas gracias por estar acá. Fátima, un poquito más de información para la gente. Ya sabes que tienes las posibilidades de investigar un poco, es solo que tú averigües y te cuides. Eso es lo más importante. Claro, todos queremos nuestra casa y para nuestros hijos y nuestros nietos, pero si justamente queremos el bienestar para nuestra familia, pensemos y tenemos que estar siempre bien informados. Nos tenemos que ir a una pausa. Recuerden que estamos conectados también en las redes sociales. Volvemos con más aquí en Conecta Perú. Volvemos.